Bueno, bien, entonces, vamos a empezar con el tema ácido base que nos va a llevar, por ahí la teoría ya nos lleva 2 clases, seguramente, y después, bueno, vamos a tener unas tantas de ejercicios, ¿sí? Entonces, em, ácido base. Vamos a empezar por lo que sería la teoría ácido base. A ver, no es lo mismo el concepto que se tenía de un ácido y de una base hace muchos años que el concepto que se tiene de un ácido y de una base en la actualidad, ¿sí? O sea, son términos que fueron progresando mucho a partir de un montón de investigación, ¿sí? Es decir, antes una base se acotaba a algo, un ácido, por ejemplo, se acotaba a algo, y una base también, ¿no? Bastante limitado, y hoy en día eso se abrió un poco, pero vamos a verlo en detalle como para que me entiendan a qué voy. Vamos a ver 3 teorías de ácido base. Por supuesto que nos vamos a quedar con la última, que es la más amplia, obvio, ¿no? Pero vamos a ver, digamos, un poquito de historia acerca de esto. Nosotros tenemos la teoría de Arrhenius, ¿sí? Que Arrhenius decía que un ácido era cualquier sustancia capaz de liberar en solución acuosa protones, ¿sí? O sea, por ejemplo, el ácido clorhídrico era considerado, por supuesto, un ácido, ¿sí? Es un ácido de Arrhenius, ¿de acuerdo? Pero fíjense que, digamos, vamos a ver un poquito más adelante que un ácido no tiene siempre por qué tener hidrógeno solamente, ¿sí? Podría ser que no lo tenga, por ejemplo, e igualmente sea un ácido, ¿sí? Por eso digo que es como acotado, pero bueno, fue como la primera teoría, ¿sí? Después tenemos la base. La base era cualquier sustancia que en disolución acuosa obviamente generaba oxidrilos. Entonces, imagínense que si no tenía el ion oxidrilo, no era considerado una base. De vuelta, fíjense lo acotado del razonamiento, ¿sí? O sea, bastante, muy acotado, ¿sí? Bien, esta entonces es la teoría de Arrhenius, que es la más antigua de todas. Después viene la teoría de Brosten-Lowry, ¿sí? Que es un poquito más copada. Algunos conceptos de Brosten-Lowry, obviamente que se siguen utilizando, ¿sí? Como el concepto de base conjugada o ácido conjugado. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Para Brosten-Lowry, el ácido, de nuevo, es el que dona un protón, ¿sí? Es una sustancia que tiene la capacidad de tener en su estructura, por supuesto, hidrógeno, porque si no, no podría donar un protón, ¿sí? Eso primeramente. Pero la base ya no va a ser una sustancia capaz de donar oxidrilo, sino que va a ser una sustancia capaz de aceptar ese protón. ¿De acuerdo? O sea que acá ya tenemos, digamos, una diferencia importante. Ya no está más el oxidrilo, sino que ya acá jugamos solamente con protones. ¿Sí? Entonces, miren esto. Yo acá tengo, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿sí? El ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico, ¿sí? Cuando pierde su protón, fíjense que me va a quedar el ion cloruro, ¿sí? Porque ustedes tienen que pensar lo siguiente. Esperen que me sale esto. Cuando, por ejemplo, ¿no? Yo tengo el ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Entonces, esto cuando se disocie, se va a disociar como protón, ya, y como cloruro. Pero ¿por qué se disocia de la siguiente manera? ¿Por qué? Y bueno, porque entre estos dos, entre el cloro y el hidrógeno, ustedes piensen que el más electronegativo, por supuesto que es el cloro. Entonces, cuando esto se disocie en agua, por supuesto que el que se va a quedar con los electrones de la unión química va a ser el más electronegativo, es decir, el cloro. Por eso es que en la disociación el cloro es el que queda como cloruro, ¿sí? Y el hidrógeno no queda como ioduro, por ejemplo, no es que se va como ioduro, no es que el hidrógeno es el que toma los electrones de la unión y se va. Es lo contrario, es el cloro porque es el más electronegativo, ¿sí? Esta es la razón por la cual se disocia así, de este modo, el compuesto. Entonces, fíjense, este cloruro, ¿sí? Que es digamos, el producto de esa disociación, se va a llamar base conjugada, ¿sí? Base conjugada. Y ahora vamos a ver por qué se llama base también, ¿sí? O sea, la base conjugada es una base. Ahora vamos a ver por qué se llama base. Lo voy a dejar acá en un costadito, ¿sí? Y fíjense que acá, digamos, está como bien completa esta ecuación, ¿no? Donde tengo
por supuesto, el agua que va a actuar como base. ¿Por qué va a actuar como base el agua? Bueno, porque siempre que haya un ácido que dona un protón, tiene que haber una base que tome ese protón según Bronsted-Lowry, ¿sí? Entonces, el que va a tomar el protón del ácido es esta base que es el agua. Y se me va a generar un ácido conjugado, ¿sí? ¿Qué es esto? Que capaz que lo conocen. Se llama ion hidronio, ¿sí? O sea, el agua, cuando toma un protón, se llama ion hidronio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. No, disculpe, profe, no lo había escuchado nunca jamás esa, ¿eh? ¿Qué ¿En sería? Como, serio? sí, ¿qué sería, por decirlo brutamente, agua ácida? Claro, es el agua que toma un protón. Exactamente eso. O sea, vos, cuando vos disociás, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que lo disociás como protón y cloruro, bueno, en realidad lo correcto es escribirlo de este modo. Es decir, escribir que el agua también forma parte de esta reacción, en todo caso, de esta disociación, en todo caso, y que en realidad digamos, el protón no queda libre. No es que está el protón libre, sino que el protón es tomado por el agua y me queda así. ¿Entendés? Esto es como lo más correcto, Sí, sí. ¿sí? No, porque a ver, escuché lo que es el agua pesada con hidrógeno, va, en vez de hidrógeno con deuterio, con Ujú. tritio, agua oxigenada, pero no, nunca había escuchado H3O. Claro, y aparte fíjate que es el agua más un protón, ¿no? Justamente porque tiene un hidrógeno más y una carga positiva. O sea, esto es como lo correcto, digámoslo así. ¿Sí? Ujú. Genial. Bien, entonces, este concepto, o sea, este concepto de ácido y este concepto de base conjugada y ácido conjugado lo vamos a utilizar un montón, ¿sí? Bien. Igual lo vamos a ver mucho, porque todo el tiempo se los voy a estar nombrando. Em, entonces, miremos, por ejemplo, esto para un ácido, por supuesto, ¿no? Esta es la disociación de un ácido, ¿sí? Ahora, miremos la disociación de una base, que sería esto que está acá abajo, ¿sí? Fíjense, esto nunca podría ser una base para Arrhenius. ¿Por qué? Porque no tiene oxidrilo, ¿sí? El amoníaco. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La base es el amoníaco, ¿sí? Recuerden que una base es una especie química que acepta el protón, entonces fíjense que cuando la base acepta el protón, ¿sí? Ahora se transforma en un ácido conjugado. Y fíjense que justamente está aceptando el protón. Miren, acá yo tengo 3 hidrógenos, acá tengo 4 hidrógenos y una carga positiva. Entonces, aceptó el protón y se transformó en un ácido. ¿Por qué se transformó? Ahora, aquí está la cuestión. ¿Por qué se transformó en un ácido? Y bueno, porque tiene un protón para donar. ¿Sí? Que esa es la definición de ácido, ¿o no? El ácido. ¿No es una especie que dona protón? Sí, perfecto. ¿Esto no es una especie que tiene la capacidad de donar protón? Sí. Por eso es que se transforma en un ácido conjugado, ¿sí? Luego de tomar el protón. Sí, es como un círculo, digamos, porque si deja el protón, se transforma en una base. Y así, sucesivamente. ¿Sí? Por eso les decía que acá, por ejemplo, el cloruro, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos la disociación acá del ácido clorhídrico? El cloruro quedaba como una base conjugada. ¿Por qué queda como una base conjugada? Y bueno, porque una base es una especie capaz de aceptar un protón. Y el cloruro justamente es una especie capaz de aceptar un protón. ¿Sí? Por eso es que es una base conjugada. Después, un poco más adelante, podemos hablar de si esa capacidad de tomar un protón es una capacidad real de tomar un protón, ¿sí? ¿El cloruro va a tomar un protón del agua? No. Pero bueno, eso después lo vamos a ver, ¿sí? O sea, estamos viendo teóricamente. Después, la cuestión que tenga que ver con las probabilidades de que eso suceda y con la espontaneidad de que eso suceda, lo vemos un poco más adelante, ¿sí? Pero básicamente, piensen esto. La base es una sustancia capaz de tomar el protón. Cuando toma el protón me queda el ácido conjugado. Y por supuesto que acá yo tengo el ácido porque es ¿quién? El ácido. Es quien me está dando ese protón. Alguien me tiene que dar el protón. Entonces, en este caso es el ácido que es el agua, el medio. ¿Sí? Entonces, una vez que el agua que está funcionando como un ácido y da protón, ¿cómo queda? Como una base. ¿Sí? Fíjense que acá donó su protón. Entonces, el primer concepto, bueno, hay varios conceptos importantes en esta diapositiva, pero uno de los más importantes, diría yo, es que el agua puede funcionar tanto como una base o como un ácido, ¿sí? Donando su protón,
si está al lado de una base, o tomando el protón si está al lado de un ácido. ¿Sí? O sea, como que el agua tiene esa capacidad de ser base o ácido, según la circunstancia. ¿Está bien? ¿Esto se entendió? Sí, sí, profe. Dependiendo de un ácido, una base, si da o agarra un protón. Exacto, exactamente, Claro, tal cual. depende de la solución, si está con un ácido o con una base, cómo se va a comportar. Se va a comportar Exactamente, como el opuesto. exactamente. Sí, hay que ver el contexto. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien. Bueno, entonces, acá todavía seguimos en Brewster-Lowry, ¿sí? Que es la segunda teoría. Un poquito más amplia, ven que es más copada esta teoría, pero vamos a ver la última. Bien, esta es la teoría, perdón, no, aquí tengo a alguien. Esta. No, perdón, esta es otra diapositiva de Brewster-Lowry. Esto, digamos, cuando habla de base más fuerte, ácido más débil, esto lo vamos a ver en un rato, ¿sí? Vamos a ver qué es un ácido fuerte, qué es un ácido débil y no van a entender. O sea, esta diapositiva está buena, pero para verla un poquito más adelante, no acá, en este momento, ¿sí? Pero bueno, también tiene que ver con esto de que, por ejemplo, el cloruro, como cuando se da la disociación del ácido clorhídrico y me queda como cloruro. Tiene, Este cloruro, tiene que ver sí, con cuántos protones agarra o cuántos protones da, eso si es débil o fuerte. sí y no, o sea, Una puede parte. ser. O sea, puede ser, la fuerza de un ácido tiene que ver con muchas cosas en realidad. Igual me gusta un poco lo que decís, porque también tiene que ver con cantidad de oxígenos que tiene, o sea, tiene que ver con varios factores. Tiene que ver con varios factores. La fuerza de un ácido, por ejemplo, o de una base. Totalmente, sí. Em, pero bueno, tiene que ver con muchas cosas, pero por ejemplo, ¿no? Si yo tengo el ácido clorhídrico que libera su protón y me queda el cloruro, que es su base, ¿sí? Me queda la base, o sea, el cloruro va a tener la capacidad de tomar protones y generar otra vez ácido clorhídrico, no, ¿sí? Eso es casi que no, les diría yo. Y ahora vamos a ver por qué esas cosas no se dan y eso qué implica para el ácido clorhídrico, ¿sí? Pero ahora lo vemos. Por eso es que esta diapositiva está media acá, ahora acá estamos. Esta es la última. La teoría de Lewis es la teoría más aceptada, más copada, porque digamos, engloba a sustancias que no tienen hidrógeno, para que se den una idea. Entonces ya ahí es lo mejor del mundo, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, ya para que vayan viendo, ¿no? Esto es un ácido de Lewis, se utiliza mucho en química orgánica, esto, miren, esto que está acá, este compuesto que está acá, es un ácido de Lewis, ¿sí? El trifluoruro de boro. Y se pueden utilizar otros con aluminio, sobre todo. eh, sobre todo en química orgánica se utiliza mucho esto, ¿sí? Porque, bueno, no importa. Se utiliza para hacer sustituciones en anillos bencénicos, sobre todo. Pero fíjense que esto no tiene hidrógeno, ¿sí? Por eso les digo que es como muy superadora esta teoría. Entonces, lo que dice Lewis es que un ácido para él es cualquier aceptor de electrones. Aceptor de electrones, ¿sí? Por eso les digo que se utiliza mucho en química orgánica porque se utiliza cuando yo quiero meterle algún grupito a un benceno. ¿Se acuerdan del amigo benceno? El amigo benceno está lleno de electrones, tiene una densidad electrónica gigantesca, 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 ¿sí? Porque tiene muchos dobles enlaces. Entonces, digamos, esto va a trabajar como un ácido, ¿por qué? Porque va a aceptar pares de electrones ¿de dónde? Y del benceno. No importa, esto es como para, les cuento simplemente, es anecdótico nada más, ¿sí? Pero, porque aparte ustedes están en física, esto se ve bien en química orgánica. Pero básicamente es esto, ¿sí? Para que vean que no tiene por qué tener hidrógeno, ya directamente no hay, ¿sí? Y por supuesto que una base de Lewis es aquella especie que va a ser el dador de esos electrones, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, miremos esta sustancia. Esto es amoníaco, ¿sí? Y el amoníaco tiene la capacidad de tener un nitrógeno y el nitrógeno siempre tiene pares de electrones libres. Entonces, este par de electrones libres va a ser el dador de electrones que va a ser tomado por el ácido de Lewis y me va a formar, no importa, un aducto, pero básicamente es para que vean que es más superador, digamos. Cuando nosotros hagamos ejercicios,
lo vamos a hacer con sustancias que tengan hidrógeno, o sea, nosotros vamos a utilizar teoría Rosen-Lowry, ¿sí? Vamos a utilizar mucho eso porque vamos a ver mucho hidrógeno en los compuestos. Pero es necesario saber que no tiene por qué tener hidrógeno un ácido o tomar hidrógeno una base. ¿Sí? Eso, nada más, es como un comentario, digamos, nada más. ¿Sí? Esto es como re lindo. Bueno, ¿qué les voy a decir yo? Bien. Sigamos. No importa, esto es lo mismo que vimos recién. Yo porque fui como medio robando diapositivas y alguna me gustaba y las iba medio robando, pero nada. Bien. Eh, a ver, este concepto es sumamente importante, porque cuando vayamos adentrándonos a hacer ejercicios, vamos a ver que hay veces que vamos a tomar en cuenta el agua para algunas cosas y hay veces que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua, lo que sucede es que se va a auto-ionizar, ¿sí? Es decir, vieron que recién hablamos de el agua en el contexto, ¿no? Dijimos, bueno, el agua puede ser ácido o puede ser base según dónde estemos y qué estemos haciendo, ¿sí? Ahora, imagínense que yo tengo dos moléculas de agua, ¿no? Yo tengo un montón de moléculas de agua. Entonces, una molécula va a trabajar como ácido y la otra va a trabajar como base, ¿sí? Básicamente eso va a pasar. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que este va a ser el ácido. El ácido va a ser capaz de liberar protón, ¿sí? Cuando libere su protón me va a quedar así, como un oxidrilo, ¿de acuerdo? O sea que esta va a ser su base conjugada. Ahí. Bueno, vamos a ver, base conjugada, ¿sí? Y este, por ejemplo, que va a trabajar como una base, ¿sí? La base, recuerden que tiene la capacidad de tomar protones, toma protones del medio, ¿sí? Por lo tanto, cuando tome un protón me va a quedar como ion hidronio, ¿sí? Entonces me va a quedar como un ácido conjugado. O sea, un concepto sumamente importante es que cuando ustedes tienen el oxidrilo, por ejemplo, ¿no? Y tienen el hidronio, vieron que yo lo llamo base conjugada, ácido conjugado. Está bien, todo bien, es una base conjugada, pero es una base. Eso es lo más importante, ¿sí? Yo les digo, ¿qué es el oxidrilo? Es una base, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque las bases tienen la capacidad de tomar protones, ¿sí? Entonces, es una base. Y el ion hidronio, lo mismo, ¿sí? O sea, es un ácido, está bien, es un ácido conjugado, es el ácido conjugado del agua. Bueno, joya, pero es un ácido, ¿sí? Esas son como dos cositas importantes, ¿de acuerdo? Porque cuando hagamos ejercicios, yo les voy a decir, bueno, ¿cuál es el ácido conjugado de todo esto? Ustedes me van a decir tal, y yo les voy a decir, bueno, pero es un ácido, ¿no? Y ahí van a sacar los ejercicios, van a ver. Bueno, entonces, mirando esto, ¿no? Esto del ácido, de la base, el ácido conjugado y la base conjugada, tengo que venir y remitirme a algo, algo importante, que lo voy a hacer en la pizarra, no lo voy a hacer acá. Esperen que voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la pizarra. Ahí estamos. Bien. Lo que recién vimos era esto, ¿no? Era que el agua, era que el agua, más agua, me generaba, y ahora vamos a ver qué son estas dos flechas, no, ahora las voy a hacer con un poco más de onda, porque si no, está agua y agua, y acá teníamos el oxidrilo y el hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Ustedes saben lo que es un equilibrio químico? ¿Lo vieron alguna vez? ¿Alguien se los mencionó? Sí, sí, profe. ¿Saben lo que es? Yo lo había visto. Joya. Bueno. Obviamente mucho, por ahí no me acuerdo, pero algo, sí. Bien, ¿qué sabes? A ver, ¿qué te acordás? Que las dos flechitas está porque para un lado como para el otro es lo mismo. O sea, si se dona, va a quedar de una forma, pero si pasa lo mismo, por eso está la doble flechita. No sé cómo explicarlo. Claro, o sea, el equilibrio quiere decir que esta reacción se da, ay, que esta reacción se da, ay, perdón,
en esta dirección, o sea que hay una reacción que se da en esta dirección, pero que luego estos dos productos van a funcionar como reactivos y van a generar la reacción contraria. ¿Sí? Eso básicamente es un equilibrio. ¿De acuerdo? Claro, es Bien. Entonces, siempre que vean estas dos flechas, implica eso. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, les voy a mostrar una reacción. Bueno, no es una reacción, pero les voy a mostrar un sistema donde, donde eso no está en equilibrio, para que me entiendan lo que no es un equilibrio. ¿Sí? Miren, imagínense que yo les hago, no sé, cloruro de sodio en agua, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Bueno, imagínense esto. Si yo disocio cloruro de sodio en agua, esto me va a quedar así. Ahí. ¿Sí? Bueno, saquen el agua, como ustedes quieran, es decir, digamos, cloruro de sodio en una disolución acuosa. ¿Sí? Si ustedes hacen esto, el sodio me va a quedar como ion sodio y el cloro me va a quedar como cloruro. ¿Sí? Ahora, estos dos, o sea, el cloruro y el sodio, ¿van a volver a reaccionar para generarme el cloruro de sodio? No, la respuesta es no. ¿Sí? Esto no sucede. ¿Por qué? Porque termodinámicamente esto no está favorecido. Recuerden que sodio y cloro tienen siempre gran capacidad de estar como iones, ¿sí? Esos más están, digamos, se estabilizan mucho cuando están en forma de iones, entonces de ninguna manera, encima están solvatados totalmente con moléculas de agua, o sea que de ningún modo se va a dar la reacción contraria. Esta es una reacción de una sola flecha, ¿sí? De un solo sentido. ¿De acuerdo? Esto para que ustedes entiendan, tengan en la cabeza, cuando hablemos de un equilibrio, que tengan en la cabeza una reacción que no está en equilibrio. ¿Sí? Esto está todo totalmente favorecido para allá y se da todo para allá. Y listo. Y ya está. En cambio, esta reacción no. Esta reacción sí está en equilibrio, va y viene. ¿Sí? En un momento dado, en el equilibrio, ustedes siempre tienen que saber que en el equilibrio no significa que está todo estático. No es que no se produce más, no sé, ninguna de las dos moléculas de agua, por ejemplo, va a liberar ningún protón, ninguna va a tomar protón. No, lo hacen, pero en la misma tasa, en la misma velocidad. Por eso está en equilibrio. ¿Sí? Llega un momento en que las velocidades se igualan. Es decir, la velocidad 1, ponele acá esta, ¿sí? Se iguala con la velocidad 2. Ese es el momento del equilibrio. Pero eso no implica que esté parado el sistema. O sea, es dinámico, es un equilibrio dinámico, se llama. ¿Sí? Esto es un equilibrio. Nosotros cuando veamos bases y ácidos débiles, vamos a estudiar el equilibrio. O sea, nosotros vamos a tener que tener una clase donde veamos equilibrio directamente, ¿eh? Porque si no, no podemos hacer ejercicios con esto, ¿sí? Así que vamos a ver equilibrio, van a ver un tema bien químico, digamos, antes de hacer ejercicios con ácidos y bases débiles. Bien, pero por ahora vamos a, o sea, hoy vamos a ver generalidades, no nos vamos a ir tan fuerte, ¿no? Bien. Entonces, esto es un equilibrio. Los equilibrios se pueden expresar, ¿sí? Con una constante, que es una cosa que a ustedes les encantan, las constantes, ¿sí? Una constante de equilibrio, ¿sí? Que la podemos llamar de muchos modos, pero bueno, podemos ponerle constante de equilibrio por ahora, ¿sí? Tiene como muchas formas de nombrarse igual, pero bueno, es una K, es una constante de equilibrio. Constante de equilibrio, ¿sí? Bien. La constante de equilibrio, siempre, y cuando veamos la clase correspondiente a equilibrio, van a ver que siempre es el producto de los productos, justamente, ¿sí? O sea, el producto de producto oxidrilo por el ionhidronio. O sea, esto todavía es teoría, ¿eh? No se preocupen aún, porque cuando hagamos ejercicios de esto, van a ver cómo se hacen los ejercicios. ¿Sí? Aún no deben preocuparse, digamos. Aún. Bien, por la concentración de agua al cuadrado. Es decir, siempre que ustedes tengan un equilibrio, ¿sí? El equilibrio va a tener una constante de equilibrio, que es, digamos, una característica de este sistema en equilibrio. ¿Sí? Es una característica, como cualquier otra característica que podría tener el sistema, bueno, si el sistema es una reacción y está en equilibrio, tiene lo que se llama una K de equilibrio. La K de equilibrio va a estar determinada por el producto de los productos, arriba, y abajo por el producto de los reactivos. ¿Sí? Bien, lo que sucede en esta, específicamente en esta constante de equilibrio, es que el agua
en una disolución acuosa, o sea, la concentración de agua en una disolución acuosa es terriblemente alta y ridícula. O sea, yo puedo sacar o sea, yo puedo hablar de una concentración de algo en agua siempre y cuando no sea el agua, porque si no es ridículo, ¿me entienden? Hablar de la concentración de agua en una solución acuosa es estúpido. Entonces esto que está acá, este agua que está acá, lo que yo hago es, aparte la concentración de agua en una solución acuosa es de 55 molar, para que se den una idea, ¿sí? Y aparte no tiene sentido. Lo que yo hago es, a esta acá de equilibrio, ¿sí? La voy a llamar, o sea, la voy a multiplicar, mejor dicho, perdón, la voy a multiplicar por esto, o sea, la voy a multiplicar por la concentración del agua en una solución acuosa, lo cual es totalmente estúpido, es como que lo multiplico, y esto me va a dar lo que se llama la K-water. Acá quería llegar, a la K-water, ¿sí? Entonces, voy a escribir la K-water acá, así claritamente, así la ven bien. La K-water entonces es igual a la concentración de oxidrilos por la concentración de ion hidrógeno. A esto quería llegar, ¿sí? O sea, todo esto que hicimos fue para llegar a esta fórmula de acá. Bien, ¿y qué significa esto? Bueno, la K-water entonces es el equilibrio que hay entre el oxidrilo, ¿sí? Y el hidronio en una solución acuosa, ¿sí? Esto es, digamos, un dato, si se quiere, ¿sí? Y la K-water tiene un valor determinado, que es 1 por 10 a la menos 14. Y la concentración de oxidrilos y la concentración de hidronio en una solución de agua pura, porque siempre estamos en agua, ¿eh? Siempre estamos solamente en agua. Estamos como haciendo deducciones en un vaso con agua, lleno de agua y nada más. La concentración de oxidrilo va a ser exactamente la mitad. Y la concentración de hidronio va a ser exactamente la otra mitad. O sea, cada uno me va a aportar la mitad, digamos, ¿ven? Esto es, por supuesto, en molar, ¿sí? O sea, el hidronio en una solución acuosa, donde hay solamente pura agua, va a ser 1 por esa a la menos 7 molar. Y la concentración de oxidrilos en una solución acuosa es de 1 por esa a la menos 7 molar. ¿Sí? ¿Y esto por qué es? Y bueno, porque el agua se autoioniza. O sea, el agua, lo que sucede es que se disocia sola. ¿Se entiende? O sea, entre dos moléculas de agua sucede este proceso. Solamente entre dos moléculas de agua. No hay ninguna otra sustancia implicada. Entonces, cuando eso sucede, cuando eso sucede, ¿sí? Que se llama autoprotólisis del agua o autoionización del agua, lo que a ustedes les guste, se da esta relación, donde la concentración de oxidrilos es 1 por esa a la menos 7, la concentración de hidronio es 1 por esa a la menos 7, y el producto de esos dos es 1 por esa a la menos 14, que es el K-water, que es un dato importante, ¿sí? Porque lo vamos a ver bastante, el dato de K-water, y después van a ver dónde lo medito, el K-water. ¿Sí? Pero esto es como, digamos, un concepto bien, bien químico, ¿sí? Bien, en química nosotros estudiamos los equilibrios de este modo. O sea, con una K de equilibrio, escribimos la expresión de la K de equilibrio, ¿sí? Y bueno, después cuando veamos equilibrio les voy a mostrar algunas otras cositas, ¿sí? Los equilibrios uno los puede desplazar. Yo puedo desplazar este equilibrio para allá, por ejemplo, para la formación de producto, o puedo desplazar el equilibrio para el otro lado. Eso lo vemos después, ¿está bien? Pero básicamente esta es la primera fórmula importante que ustedes deberían anotar ahora. Esta, K-water igual concentración de oxidrilos por concentración de protones. Sí, bueno, de protones, de hidrógeno, ¿sí? Es el agua protonada, digamos. Bien, ¿me van siguiendo? Más o menos. Sí, Bien. Ahí ya. Vamos a volver, porque esto era solamente para darles ese, como ese empujoncito con... esperen. Bien. Entonces estábamos por aquí, por la autoionización.
Bien, entonces, fíjense que es todo lo que escribimos recién, ¿sí? Miren esto. Voy a agarrar el lapicito. Lapicito. Bien, entonces, fíjense. Acá tenemos la ecuación del agua, la que vimos recién. ¿Sí? Como es un equilibrio, yo lo puedo expresar en función de su cada equilibrio. Fíjense que se llama Kc también, después lo vamos a llamar de otro modo también, no importa. Lo escribo en función porque esto es un equilibrio, entonces lo escribo así. Esta concentración de agua la paso para acá multiplicando y esto ya no se llama Kc o Ke, sino que se llama K water. Y el valor es 1 por 10 a la menos 14. ¿Sí? Es lo que vimos. Nada más y nada. Importantísimo. Bien. Entonces, fíjense esto. Esto acá ya empieza a tener un poco más de color. Entonces, vieron que recién vimos que en una solución acuosa pura, de agua pura, nosotros teníamos 1 por 10 a la menos 7 protones, o hidronio, como quieran, es lo mismo, ¿sí? Y teníamos 1 por 10 a la menos 7 de oxidrilos, ¿sí? Pero en una solución, por supuesto que esto es una solución, lo tengo acá escrito, perdón, de agua pura, ¿sí? Y el agua pura, ustedes saben que tiene un pH neutro, esto, ¿sí? Esto es agua pura, ¿por qué? Y bueno, por lo que vimos recién, ¿sí? Yo voy a tener una concentración de protones de 1 por 10 a la menos 7, una concentración de oxidrilos de 1 por 10 a la menos 7, ¿sí? Ambos dos, entonces las concentraciones son las mismas. Solución neutra. Misma concentración de uno y de otro. Ninguno de los dos está por encima del otro, ¿sí? Bien. Y esto es producto de la autoionización del agua, ¿sí? O sea, el pH 7 del agua, digamos, el agua pura estoy hablando, ¿eh? El agua pura. El pH 7 del agua pura es producto de la autoionización del agua pura. ¿Está bien? Ahora, cuando hay un desbalance entre la concentración de hidronio y la concentración de oxidrilo por el agregado de una solución, perdón, de un ácido o de una base, entonces se pierde ese equilibrio y ahí yo voy a tener mayor concentración de uno que de otro. Entonces, si la solución es ácida, por ejemplo, yo voy a tener de protones mayor cantidad de 1 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente una solución ácida. ¿Sí? Cuando la concentración de hidronios supera la concentración de oxidrilo. ¿Van siguiendo la idea? ¿Sí? Sí, sí, profe. Perfecto, bien. Lo mismo sucede con las soluciones básicas, ¿sí? Las soluciones básicas, por supuesto que van a ser soluciones donde los oxidrilos van a superar la cantidad de hidronios, ¿sí? Entonces, los hidronios van a ser menores a 10, a 1 por 10 a la menos 7, básicamente, ¿sí? O sea, la misma idea, ¿de acuerdo? Bien. Y miren, acá tenían esto es lo que les estaba diciendo recién, ¿sí? El ion hidronio es lo mismo que el protón, nada más que el protón es como, a ver, cuando ustedes escriban ecuaciones y eso pueden poner protón y ya, ¿sí? Yo también a veces pongo protón, pero lo más correcto es esto. Y es más, hay expresiones que son más correctas todavía. Donde hay más aguas, donde hay más aguas protonadas, sí, totalmente. Pero bueno, uno digamos, para simplificar, uno pone protón y ya, ¿sí? Ustedes pongan esto y listo, no importa, no hace falta tampoco que pongan esto. Bien. Sigo, no. Bueno, entonces, en base a esto que vimos recién, ¿sí? Lo voy a hacer con la anterior, con la diapositiva anterior, que por ahí es más sencillo, y después lo vemos de nuevo con esta diapositiva que sigue. La cuestión es esta, yo tengo en la solución que dijimos recién, por ejemplo, una solución ácida, ¿sí? Vieron que vimos que teníamos protones mayor a 1 por 10 a la menos 7, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga que averiguar un pH, ya que estamos, ahora podríamos inclusive hasta averiguar un pH, ¿cómo vamos a hacer? La fórmula del pH es igual a el menos logaritmo de la concentración de los protones, ¿sí? Entonces, cuando yo ponga esto en una cuenta, si ustedes quieren y tienen ganas,
si la cantidad, si la concentración de protones es 1 por esa a la menos 7, ¿sí? Como en una solución neutra que recién hablamos, el pH les va a dar 7. ¿Sí? O sea, esto es así, de 1. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes en la fórmula del pH van a ir, por ejemplo, a una concentración de hidronios o de protones que sea mayor a 1 por esa a la menos 7, van a ver que el pH se les va haciendo cada vez más pequeño. ¿Sí? O sea, cuando este número aumente, o sea, cuando este número, o sea, 1 por esa a la menos 7, por ejemplo, que es el neutro, ¿no? De protones, cuando este número vaya aumentando, lo que va a suceder con el pH es que va a ir disminuyendo. Esto es muy importante, ¿sí? Igual creo que ya tenían como una idea de esto, ¿no? Que cuando yo tengo más protones, tengo menos pH, ¿sí? No son directamente proporcionales, digamos, ¿sí? Bien. Y lo mismo sucede con, bueno, con las soluciones que son básicas, obviamente, ¿no? Cuando la cantidad de protones vaya disminuyendo en una solución básica, ¿no? Cuando la cantidad de protones disminuye, el pH va aumentando. ¿Sí? Creo que hay una diapositiva que tiene como la escala de pH y vemos eso, ¿sí? ¿Esto por qué sucede? Y bueno, porque esto es una escala, o sea, esto es un logaritmo. ¿Sí? Ustedes saben que los logaritmos son exponenciales, o sea que esto no es que es, no sé, pH es igual a 2 por esto. ¿Sí? Si fuera así, ustedes que son de física no les tengo que contar yo, que ahí sí serían cosas directamente proporcionales, por ejemplo, ¿sí? Pero en este caso no, en este caso de ningún modo porque hay un logaritmo, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que por esa razón es que yo tengo que pensarlo de ese modo. En función de la cuenta, cuando aumenta la cantidad de protones, va a ir disminuyendo el pH y el revés. ¿Sí? Esto igual, seguramente, no, supuestamente no, seguramente lo deben saber y después lo vamos a ver seguramente en alguna diapositiva. Pero era para que veamos esta diapositiva un poquito más clara también, ¿no? Porque acá, fíjense que tenemos la fórmula, ¿sí? Ay, queda menos de un minuto. Cuando se corte, por favor, vuelvan a meterse, ¿sí? Tenemos que el pH entonces es menos logaritmo de la cantidad de protones, de la concentración molar de protones, y después tenemos otra expresión que es el pOH, ¿sí? Que es el menos logaritmo de los OH. O sea, ustedes pueden utilizar esta ecuación o pueden utilizar esta ecuación. La verdad que la que a ustedes les guste, pueden utilizar la que a ustedes les guste. Y ahora les voy a decir por qué pueden utilizar la que a ustedes les guste. Ustedes me dirán, bueno, no, tengo que utilizar la que pueda, digamos. En realidad pueden utilizar la que puedan, pero también pueden utilizar la que quieran. Porque cuando uno se empieza a mover con las fórmulas, empieza a generar datos, entonces uno puede utilizar la que le guste. Y ahora les voy a explicar por qué. Cuando volvamos les explico por qué pueden utilizar cualquiera de las dos. ¿Sí?